Y también habíamos concluido de que el grado de separación, el grado de pureza o de calidad que quisiese lograr está es inversamente proporcional a la cantidad. Entonces, en esos casos habrá que elegir el parámetro que nos exige, o calidad o cantidad, o una combinación de ambos, entonces hasta obtener los valores que requerimos. Pero bueno, la caracterización de ese método era de que se realizaba a temperatura constante y que las concentraciones salían en equilibrio. El otro método, el de destilación diferencial, también simple. Ambos, este y el de destilación flash, se caracterizan porque no existe flujo de destilado que retorne a la columna. Esa es su característica respecto al otro método de rectificación. Bueno, pues entonces este método, a diferencia del otro, generalmente se produce por cargas, es discontinuo, ¿no? Este método es discontinuo. Se carga el tanque de destilación. Ahí nosotros le proporcionamos calor. El calor lo podemos hacer de diferentes formas, pero acá normalmente se coloca un intercambiador, un acetobús directamente, ¿sí? Donde nosotros inyectamos el elemento calefaccionante por excelencia, el vapor de agua. Inyectamos vapor de agua a través de los tubos. Como esto está inundado de la mezcla, de la carga, del lote que nosotros con el que vamos a trabajar, cede calor latente porque se condensa, y eso es lo que permite que la alimentación empiece a calentar. El proceso de calentamiento es el mismo, hasta llegar a, dependiendo de la concentración, hasta llegar a un punto de ebullición donde se empiezan a formar los vapores. ¿Sí? Y de igual manera que en destilación flash, el rango de temperaturas del trabajo va a estar limitado entre las curvas de punto de rocío y punto de burbuja para la concentración especificada. Con la diferencia es de que en este proceso no alcanzamos un estado estacionario como en el de destilación flash, en el que nosotros fijamos una temperatura y ahí nos clavamos con el aporte calórico. Porque esto sigue calentando. Entonces los vapores que se forman al principio, como de costumbre, al principio, van a ser muy ricos en el componente más volátil. Y eso es lo que nosotros lo vamos a condensar con agua de refrigeración y almacenamos en un receptor. Pero como el proceso continúa, la temperatura sigue subiendo, y ahí está la primera gran diferencia con el flash. Que en el flash nosotros subíamos hasta una temperatura fija. Aquí no. Aquí sigue subiendo. Por lo tanto, van a seguir formándose vapores, pero cada vez los vapores que se forman van a tener una concentración en volátil menor. Pero de todas maneras, lo vamos a condensar y lo vamos a almacenar. Entonces, la concentración del destilado va a ir variando. Al principio muy alta, los primeros vapores se condensan, y después muy baja, hasta llegar a un determinado punto en el que obviamente tenemos que quedarnos con líquido residual, no podemos evaporar todo. Y por lo tanto, si nosotros estamos almacenando vapores de concentraciones diferentes, aquí va a haber toda una variedad de concentraciones, que al final, cuando se juntan, vamos a tener que ver cuál es la concentración resultante de todos esos vapores de diversa concentración. Y de igual manera, aquí la concentración del volátil, a medida que pasa el proceso, también se va a ir disminuyendo, hasta llegar a un punto en que si yo paro el proceso, entonces me quedo con una determinada concentración. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las características más o menos que se pueden atribuir a este método de destilación? Es una operación discontinua. El material se carga en el equipo y el vapor generado se desvía de forma continua. Pero hasta que nosotros paremos el proceso en determinado tiempo. Entonces, cuando nosotros hablamos de que es por cargas, tenemos que hablar de tiempos de procesamiento. También llamada destilación simple por lotes, destilación por cargas. Se realiza en una sola etapa, lo mismo que en la flash.
mediante calentamiento lento y no presenta reflujo. Lo mismo que en el flash, no hay reflujo. Los vapores se extraen con la misma velocidad con la que se forman, no existe acumulación en la columna, se van extrayendo, se forma vapor, se saca, y se condensan, y entonces obtenemos el producto destilado. No se alcanza el estado estacionario porque permanentemente nosotros estamos, a medida que pasa el tiempo, el calentamiento es cada vez sigue calentándose, la temperatura va subiendo, consecuentemente van a ir pasando los pesados incluso, ¿no? Y entonces tenemos que parar en algún momento. La composición del líquido remanente obviamente va a ir variando con el tiempo, cada vez va a ser menor. En el otro se clavaba en un valor de temperatura y no variaba, era la concentración del equilibrio con lo que se formaba en el vapor. Tiene lugar nuevamente la temperatura del sistema, no es temperatura constante. Bueno, creo que dice lo mismo. Veamos esto cómo lo podemos visualizar en el diagrama del punto de ebullición, así como hemos visto el camino que se recorre entonces, si esto está bien, ahí más o menos, ¿no? Bien, alarguemos un determinado valor, pero 5. Entonces, desde la temperatura que tengamos, que es la temperatura, entonces empieza el calentamiento igual. Mientras se calienta, no hay variación de la concentración. Seguimos con 0,5. Llegamos al punto de ebullición para esa concentración. Y ya de entrada sabemos de que también el proceso, de igual manera, se va a realizar entre este valor mínimo de temperatura, que es el que se requiere para poder evaporar las primeras burbujitas, y este valor máximo. Este es el rango de temperatura de operación. ¿No es cierto? Aunque en realidad no es tan riguroso como en el tema de la destilación flash, porque vamos a ver que existen ciertos desplazamientos, pero de igual manera hay un límite, porque en algún momento se va a gastar todo el líquido y entonces se va a evaporar. Pero bueno, veamos, se forman las primeras burbujas y supongamos que nosotros con el calentamiento llegamos, vamos a hacer de forma discreta 2 o 3 puntos. Vamos a analizar y después vamos a tener que ver qué hacer de realizar un balance. ¿Sí? Entonces, en principio podemos suponer que estamos acá. Si nosotros inmovilizamos todo el proceso en ese momento, hagamos de cuenta que lo inmovilizamos, ¿qué es lo que vamos a visualizar? Vamos a visualizar un vapor que se va a formar y que va a tener esta concentración. En ese momento es lógico. Los vapores que se forman tienen una determinada concentración. Y en ese momento hay equilibrio, porque por algo se están formando los vapores.
respecto al líquido que está quedando. Y entonces vamos a tener, por decir, aquí una concentración I1. Y en el líquido residual nosotros vamos a tener una concentración X1 en ese momento. Pero el tiempo no se detiene, sigue. Y entonces vamos a ver que esto va a seguir subiendo. Y en ese momento posterior, si nosotros hacemos también una inmovilización del proceso, vamos a ver de que lo que se está formando en ese momento va a ser vapor, pero con una concentración más baja. Y la concentración también del volátil en el residuo va a ser también menor. Y así sucesivamente. Seguimos subiendo y esto sigue bajando. Y esto también sigue bajando. En realidad podemos pensar incluso de que esto no es tan riguroso como la destilación flash. Yo podría rehacer esto, porque lo que va a ocurrir en tiempo, más o menos tratando de acercarme a la realidad de lo que está ocurriendo, entonces, pero dejemos, esto yo lo voy a acumular. Luego de que se forme el vapor, condensador, destilado líquido. Y consecuentemente voy a tener toda una mezcla de vapores y esto va a ser un promedio. Y cuando para el proceso, he obtenido, digamos, muchas reacciones, saco un promedio. Pero cuando para el proceso, ¿cuál será la concentración en el residuo? X3, el último. ¿Perdón? Esto nos queda, X3. Y esta es eso. Pero voy a borrar y voy a hacer. Porque en realidad, si nosotros vemos lo que está haciendo, para más o menos establecer una cierta similitud con lo que ocurre en la destilación. Entonces, subimos y si subimos acá, supongamos, bueno, acá sacamos lo mismo, y esto va a ser lo que sube. Mi tanque de destilación ya está en X1. Eso es lo que yo sabía. ¿No es cierto? Y entonces aquí va a ocurrir lo mismo. Igualito va a haber X2. Pero en ese momento ya no tengo X. Yo estaba yendo recto. Eso es lo que yo sabía. Entonces vamos a tener una especie de desplazamiento. ¿Sí? Pero cada vez va a ser menor, igual, Y3. Pero cada vez se recorde. Porque lo que está quedando ya tiene concentración distinta. Yo, lo que por querer comparar con la destilación flash, arranqué del 0,5 y me fui recto, cosa que en la realidad no ocurre, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, eso es correcto. Ahora bien, entonces, ¿cómo nosotros, en destilación flash, lo que nos interesaba saber era cuál es la concentración del producto destilado? Incógnita. Pero sabíamos que estaba en equilibrio con el líquido residual. ¿Y cuál es la temperatura de procesamiento? En este caso nosotros no podemos hablar de una temperatura de procesamiento porque esa temperatura varía permanentemente. Entonces lo que sí tenemos que saber es cuál es la concentración del producto destilado que vamos a obtener y cuáles son las cantidades que tenemos. Cuánto de destilado y cuánto de residuo, ¿no? Bueno, entonces eso lo vamos a... Hay una ecuación en el Rames con la que se trabaja para poder determinar esto, pero vamos a este esquemita que estábamos viendo.
a este, ¿no? Supongamos que vamos a establecer en este equipito la vacuna. ¿Cigarro? Gajes de oficio. Fat, no sabes de chamba por ahí, quiero chambear. ¿En serio? Cocha no se va a pagar solito. Fat, toma de chamba. Chamba. Establecemos un tiempo igual a 0. Arrancamos el proceso. En un tiempo igual a 0 vamos a indicar de que en nuestro ventilador la cantidad que nosotros vamos a introducir, vamos a trabajar con esta nomenclatura por la ecuación de grandes que la están así. L0 es la alimentación, es la carga, moles. Ya no es por hora, ¿lo ven? Son los moles que yo introduzco. Lo vamos a elevar. Y como se trata de una mezcla, vamos a caracterizar por la concentración del componente más volátil, que tiene una concentración XL. Eso es al principio. ¿Sí? Producimos el calentamiento y entonces vamos a parar en un determinado tiempo igual a T. Cualquiera. Un tiempo igual a T. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener? Ya no vamos a tener el 0. ¿No es cierto? Vamos a tener un L en cantidad, porque ya ha pasado a fase vapor, una fracción. Y tampoco ya no vamos a tener la concentración inicial X0. Nuestra concentración va a ser X. En un tiempo de procesamiento, ¿no? Ahora, como sabemos nosotros que tenemos que en tiempos secuenciales este proceso sigue subiendo la temperatura y siguen apareciendo vapores con distinta concentración, para poder integrar desde un principio hasta el final del proceso, entonces nos demos un tiempo T igual a un T más diferencial T. ¿Sí? Un tiempo diferencial respecto a este. En esa diferencia de tiempos entre T y T más diferencial T, el proceso sigue funcionando desde este lado. Entonces, si teníamos L en un diferencial T, ¿cuánto vamos a tener? Menos diferencial L. ¿No ven? Un poquito menos en cantidad. Y la concentración en ese diferencial de tiempo que teníamos X, ¿cuánto va a ser? X menos diferencial X. ¿No es cierto? Ya está. Entonces, analizando esto, vamos a establecer un balance y decir que la cantidad inicial, pero mi inicial es aquí, por el momento, después lo integro, ¿no? La cantidad inicial va a ser igual de
más volátil estamos hablando, siempre vamos a trabajar con más volátil. Va a ser la cantidad de líquido remanente, lo que queda, más la cantidad de vapor formado. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a tener. En este diferencial, ¿cuánto teníamos inicialmente de volátil? Esta era la cantidad global y esta era la concentración, ¿no? Entonces, es el X, o XL que se queda. Eso es lo que tenemos que decir. ¿Cuánto tenemos de volátil en el líquido remanente? Habiendo transcurrido este diferencial de tiempo, va a ser L menos diferencial L multiplicado por X menos diferencial X. A ver. Esto va a ser lo que queda en el líquido. ¿Y cuánto es la cantidad de vapor formado? El vapor formado en este momento va a ser I, le vamos a llamar un I. ¿Sí? En ese diferencial, la concentración, mejor dicho, la concentración del vapor formado es I. ¿Y en qué cantidad? En el diferencial L. Si aquí ha reducido el diferencial L, es porque ese diferencial L se ha pasado más de vapor. ¿No? Por lo tanto, ¿cuánto se ha formado? I por el diferencial L. La concentración en fase de vapor multiplicado por la cantidad que se ha evaporado en este interín. Ya está, ¿no es cierto? Entonces, ese simple balance nos va a conducir a desarrollarlo. Vamos a poner que esto va a ser igual a L por X, LX, menos L por diferencial X, perdón, menos L por diferencial X, menos X por diferencial L, y más diferencial L por diferencial X, más I por diferencial L. Ahí está. Consecuentemente, esto se va con esto. Ustedes saben que un diferencial es una cantidad muy pequeña y un producto de diferenciales mucho más pequeño todavía. Entonces, este producto de diferenciales nosotros lo asumimos cero. Y nos quedamos con aquello. Y vamos a sacar diferencial L, diferencial L. La igualdad está acá. Entonces, ¿qué hago? Voy a poner diferencial L, factor común de I menos X. ¿No es cierto? Y al otro lado, voy a llevar este. ¿Sí? Ese es el que me queda nuevo. ¿Sí? Voy a llevar, entonces, esto va a ser L diferencial X. Si seguimos trabajando esta ecuacióncita, nos va a quedar que diferencial L sobre L va a ser igual a diferencial X sobre I menos X. Ahí está. Entonces hemos obtenido esta relación. Ahora lo integremos desde el principio de la operación hasta el final de la operación. Al principio, ¿qué tenemos? L0 por X0. Y al final, genéricamente, vamos a indicar que tenemos L con X. Entonces, nuestra integral acá va a ser desde L0 hasta L. Y si este es L0, este va a ser desde X0 hasta X. Que esta va a ser la X final. Y con eso ya nosotros logramos, y si quieren, esto es logaritmo de L0 sobre L, ¿no? Y esto va a ser la integral de X0, X, diferencial de X y menos X. Ya está. Entonces hemos logrado obtener esta ecuación que se denomina la ecuación de Rayleigh
y que es la que nos permite trabajarla para obtener cantidades de líquido remanente y producto destilado en un proceso de destilación simple, que nos va a permitir conocer la concentración promedio y también las cantidades. Ahora bien, hay una simplificación que es la que vamos a utilizar nosotros en esta ecuación. ¿Cuál es la simplificación? De que sabemos, alfa A en la volatilidad relativa de A, alfa B en la volatilidad de A. De acá nosotros sacamos alfa B, que normalmente le llamamos alfa nomás, es el cociente entre las volatilidades. ¿Sí? Para cada mezcla y en determinadas condiciones de presión vamos a tener nosotros datos de equilibrio. Y en función de esos datos de equilibrio yo puedo obtener el valor de la volatilidad. Porque no se olviden que cuando nosotros incluso pusimos las expresiones de Dow y de Dalton, habíamos llegado a obtener una expresión que me relacionaba el equilibrio con los datos con alfa. Aquí está alfa. Y esto y con X es equilibrio. ¿Bueno? Entonces teníamos esa expresión. ¿Qué quiere decir? Que y esta relación, dependiendo de las características, puede ser el valor, obviamente, que este alfa tiene que ser mayor que 1, ¿no? No pueden ser iguales las volatilidades. Pero puede ser mucho mayor que 1 o no tanto. Y eso ya me demuestra la facilidad o dificultad de separación. Cuando tenemos valores bajos, mayores que 1 obviamente, quiere decir que las volatilidades son parecidas y es más difícil separar, o al menos vamos a encontrar concentraciones de separación no muy significativas. Cuando el valor relativo es alto, 3, 4, digamos, podemos lograr valores de concentración de destilado mayores. Pero lo que normalmente hacemos es de que, creo que vimos una tablita incluso, no sé, si nosotros ponemos temperatura, ponemos X, ponemos Y, para la gran mayoría de los casos, y con estos valores, con este y con este, a través de esta ecuación, le calculamos el alfa para cada valor de temperatura. Miren, por ejemplo, el caso de este que estábamos viendo, 80, 110, ese es el rango, ¿cierto? Máximo. Pero hemos dicho que en los procesos trabajamos con los rangos más restringidos. Entonces, si esto es 30 en total, en función de la concentración, mi máximo rango de temperaturas en las que yo puedo trabajar, porque si no se me evapora todo, serán 10 grados, no es mucho más. Entonces, en esa variación de temperatura, generalmente el alfa permanece prácticamente constante. No estoy diciendo que los alfas sean iguales, sino que cada uno de los alfas en ese pequeño rango de temperatura no varía. Y si cada uno no varía, entonces el cociente no va a variar. Entonces el relativo, el alfa relativo, la volatilidad relativa, va a permanecer aproximadamente constante. Esta es una simplificación muy simple que se hace, con lo que esta ecuación, enganchada con esto, nos va a dar una ecuación simplificada de lo que va a ser la expresión del Lagrange. Y si no me equivoco, después lo podemos corroborar, esto va a ser igual. Para esto, Lagrange nos dice que alfa menos 1 esta es la ecuación simplificada. Lo haremos de L0 sobre L, raíz de alfa menos 1, x0, x, 1 menos x, 1 menos x0, elevado a la... Diga.
¿Cuál? Y lo ¿Cuál? buscas. Sí, ponemos natural. Lo mantenemos, ¿no? Y ya está. A partir de ahí, nosotros podemos trabajar. Y si no, bueno, hacemos esto, no se hace la integración gráfica, ¿no? Aquí tampoco no hay ningún problema. Se van obteniendo valores y se hace la integración gráfica. Y el área bajo la curva, el segundo subido y sigue con las cantidades. Pero veamos un ejercicio de aplicación con el alfa por la. Ah, no, el logaritmo ya está de más. ¿Ven? Por eso yo decía, no sé si es esto. Sí, el logaritmo ya está de más. Aquí no ha pasado nada. Este. Directamente se desea poder. Pues sí. Alguien me contaba ese logaritmo. Ya está de más. Sí. Claro. Y después el resto está bien. Bien. Vamos a ver. Pero a ver qué es esto. A ver, genéricamente, vamos a tener una mezcla de A, siempre, ¿no? El más volátil, y B, el menos volátil. Es que me van a dar ya el alfa, ¿de acuerdo? Que me den ya el alfa. Y el alfa supongamos que sea igual a 3. Para ese sistema, el alfa va a 3. No me vamos a dedicar a cargar con los equilibrios directamente. Entonces, la pregunta es, tengo una mezcla con una determinada concentración inicial, obviamente. Entonces vamos a tener que tener la concentración inicial. Vale, 0,4, digamos. 0,4 de más volátil, 0,6 de menos volátil. Y vamos a decir de que el proceso lo vamos a parar cuando el X residual sea 0,3. ¿Sí? Vamos a ver si va a bajar. La ponemos en 0,3. A ver qué nos da. La ponemos en 0,3. Y nos pide cuál es la concentración del destilado y cuáles son las cantidades obtenidas
cierto? Bien, entonces aplicamos directamente la expresión. Esta es la ecuación, porque vamos a suponer que este alfa es constante. No tenemos, bueno, de aquí vamos a tener que obtener justamente L, la cantidad residual, porque no nos dan L0, pero bueno, el L0 lo metamos en modos. Una base de cálculo, establecemos 100 modos. Por lo tanto, reemplacemos, esto va a ser 100 sobre L igual a la raíz de 3 menos 1, 0,4 dividido x, 1 menos x, 1 menos 0,4 elevado al cubo. Es eso, ¿no ven? Ah, no, pues, vengo, 0,3. ¿Qué te entiendo? No, digo, pucha, ya tengo cosas en contra, es que hacer. Sustentamos a 0,3. Directamente. No. Ya, entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 100 sobre L igual a la raíz cuadrada, que no se pone, no sé cómo quieran. Esto es 0,4, 0,3, esto es 0,7, 0,6 al cubo. ¿Cuántito sale esto? 1,45. 1,45. Entonces, L va a ser igual a 100 sobre 1,45 igual a 68.96. 69. L es 69. Consecuentemente, B va a ser 32. Bueno, sí. Ahora, veamos cuál va a ser la concentración. Para eso, es bueno que nosotros hagamos, aunque sea por esta vez, un desarrollo sistemático, digamos, de esto. Vamos a ver, de realizar volcar los datos y de ahí va a salir la información. Cantidad total, le pongamos cantidad del más volátil y cantidad del menos volátil. Al principio, cantidad inicial, cantidad final, en el residuo, ¿y cuánto ha ido al destilado? 9. Entonces, con este cuadrito, entonces vamos a fácilmente determinar aquí. Volquemos la información. Inicialmente, ¿cuánto tenemos de mezcla total? 100. L0. L0 igual a 100. Como nuestra concentración es 0,4 inicialmente, ¿cuánto tenemos del más volátil?
L0 por X0, 40. ¿Y cuánto tenemos del menos volátil? L0 por 1 menos X0, es nuestra binaria, ¿vale? Y esto va a ser igual a 60. Vale. Ahora en el residuo, al final, residuo si quieren ponemos. ¿Cuánto tenemos en total? 69. L. ¿Cuánto tenemos del más volátil en el residuo final? X3 por L. X por L. L por X. La cantidad total multiplicada con la concentración final del volátil. Y tenemos esto. ¿Cuánto sale? Es 69 por 3. 20.7. ¿Perdón? 20.7. 20 puntos. ¿Y cuánto tenemos del menos volátil en ese residuo? Bueno, el L por 1 menos X. Si es nuestra binaria. ¿De cuánto sale? 48.3. 48.3. Que sumado, lo más volátil, más el menos volátil, nos queda 69. Y seguimos avanzando, ¿no? ¿Cuánto vamos a tener de destilado? 31. 31 se llama. Total 31, bueno. ¿31 que ha pasado el destilado? ¿Cuánto vamos a tener en el destilado del más volátil? Tendrías que calcular con la fórmula. ¿Perdón? Con la fórmula no tendrías que calcular. Eso ya estamos calculando la línea. Pero aquí es igual ahí, en promedio. ¿Y cómo lo saco el promedio? ¿Cuánto era de I1 y 2? No sabemos los I's 1 a 1 para sacar el promedio. Estamos yendo a esto, a calcular justamente aquello. Pero bueno, digamos, ¿no? ¿Cuánto tengo en el destilado del más volátil? Ahí está. La resta de L0. Sí, La resta de las L, cuando están con fracciones. no, olvídense de los paréntesis. ¿La resta de qué? Así en palabras, ¿no? El más volátil del inicial menos del final. Perdón. La resta de lo que tengo al principio menos lo que quedó en la caldera es lo que pasa a la fase de vapor, no hay otra, ¿no es cierto? No hay acumulación. Entonces, ¿cuánto va a haber en el destilado? Lo que tenía al principio menos lo que se queda en la caldera, eso vamos a tener. En consecuencia, ¿cuánto va a ser? 19.3. ¿Y ahora cuánto vamos a tener del menos volátil del destilado? Porque hay. Lo mismo con la parte de abajo. Lo mismo, ¿no? Bueno, ahora no tanto, es decir, lo que tenía del menos volátil al principio, menos lo que se queda en la caldera, es eso. O sea, es L0 por 1 menos X0 menos L por 1 menos X. ¿Cuánto es? 11.7. 11.7. También podría haber hecho esto. En el destilado ya sé que tengo 31. Y de ahí ya sé que tengo 19.3 del más volátil. Escucha, la diferencia tiene que ser el otro. Entonces tendría que dar también igualito. 19 más 12, 30. 3 más 7, 31. Ya.
¿cierto? Entonces, ya hemos logrado saber cuánto hay de más volátil y de menos volátil en el residuo y en el destilado. Entonces, ¿cuánto va a ser la concentración? Que sabemos que es promedio. Del producto destilado. ¿Cuál va a ser la concentración? En el destilado del más volátil. Pero ahí está, ¿cuál es la concentración? Son los moles del más volátil. Así se ve, ¿no? Sobre los moles totales, ¿no? Esa es su concentración, ¿no? Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuántos moles hay del más volátil en el destilado? 19.3. ¿Ah? 19.3. Hay lo que había del más volátil al principio menos lo que queda en la caldera, eso es lo que hay genéricamente. ¿Cierto? Eso es lo que hay. Y para saber cuál es la concentración respecto a qué tengo que poner esa cantidad. Total. Respecto al total de lo que hay en el destilado. Y el total de lo que hay en el destilado es L0 menos L. Por lo tanto, esto va a ser 19.3 dividido 31. Bueno. ¿Ya? Es como al principio. Si al principio había 100 y la concentración era tanto, entonces ahí está. Y aquí ya me está dando la cantidad. Ya estamos. 0.62. 0.62. Bueno, entonces resulta ser que cuando parto yo de una mezcla al 40% del más volátil y que quiero parar el proceso cuando esté al 30% en el residuo, y su alfa es igual a 3, tremendo alfa, entonces resulta ser que la concentración residual va a ser 0.3, ya lo tenemos, hemos fijado. Y la concentración es de 0,063 con algo igual a 3. Bueno, bien, mal, no sé. Parece que no es mucho, ¿no? De 0,4 a 0,62. Queremos mejorar, mejoremos si queremos. Pero para eso tendré que cambiar mis condiciones de trabajo. ¿Lo ven? ¿Queremos mejorar la calidad? Ya, mejorar la calidad. ¿Pero qué hago? ¿Qué cambio en esto? No puedo cambiar el alfa, cambio de problema, cambio de materia, cambio de país, cambio de. Claro. Aquí hay hermoso sería cambiar el alfa, ¿no? La concentración. No, pues eso es lo que me han dado de años. Ya sé. Eso es decir, lo que yo puedo gobernar. La alimentación. La alimentación va a ser 100, tome alimentación, tome su alfa 0,3, nada está cambiando.
basta. Entonces, y 0,4. Eso que. He dicho que mejore, no he dicho que se invente. Lo que podemos superar, ingeniero, es la temperatura. Se puede. Ni sabemos cuál es la temperatura, porque la temperatura varía. ¿Qué vamos a decir? Que nos pasemos a flash. Y es una de esas. ¿Qué es lo que yo puedo gobernar? Me han dado todo eso y ahora ¿qué hago? Voy a dormir aquí. La propusiste. Me han dicho mejor, si no lo he hecho. En el trabajo. Ah, listo, mil cosas. Ya. Simple. No me queda más nada, ya han dicho todo. Casi la pizarra, no me eso no me falta. ¿Qué cambio? El ejercicio. De carrera. ¿Ah? Carrera. La concentración final, André. Eso es lo que puedo, porque yo he dicho, voy a destilar hasta que se clave el 0,3. ¿Cuánto tiempo no se divierte? Voy a venir a Canadá. Eso es lo que cambia. Me han dicho que quiero mejorar, entonces fijo un valor. ¿Qué valor? Invéntense, pero con la idea de mejorar aquí. 0,2. Ya está, digan. Número, la metemos. 0,5. No, Este tipo. 0,5. 0,5. 0.2. 0,5. Es que llevas el X, pues tiene que subir. Ah, no, tiene que bajar. Bueno, puede ser. Tiene que bajar. Puede ser. 0,2, 0,2. Puestos, me he equivocado. Hay que tener se ha convertido en Mario. Me he equivocado, 0,2. ¿No? 0,4 voy a ir a 0,5. Iré a 10 centímetros. Me he equivocado, 0,2, 0,2. Ya. 0,2. ¿Alguien dice lo contrario? 0. 38. No voy a destilar mucho.